Nuevamente, pues estamos aquí continuando con este curso de programa especial de protección civil, programa interno de protección civil. Vamos a dar y vamos a continuar justamente con estas pláticas. Como comentaba el ingeniero Enrique Bravo, bueno, mi nombre es Rosario Hernández y estoy en la Escuela Nacional de Protección Civil, estoy en la Subdirección de Acreditación y Certificación, una de las 4 subdirecciones que conforma esta Escuela Nacional del Centro Nacional de Prevención de Desastres. Y en ese sentido, en esta charla que voy a compartirles, voy a hablarles sobre un proyecto que tiene que ver con una de las actividades cruciales de la Escuela Nacional y que tiene que ver justamente con procesos formativos. En ese sentido, justamente, uno de los proyectos que ha estado impulsando la Escuela Nacional de Protección Civil en materia de certificación justamente ha sido crear lo que se conocen estándares de competencia y que estos en ese sentido son, digamos, los instrumentos que permiten crear justamente estos mecanismos de certificación. Entonces, vamos a continuar con esta charla y ahorita en un momento que pongamos la presentación, ir exponiéndoles en qué va a consistir esta plática. Bien, esta plática, bueno, la he dividido básicamente en dos partes. Una vez tiene que ver justamente con los elementos que debe de contener un plan de continuidad de operaciones, y esto enfocado en la parte normativa, ¿no? En su momento la licenciada Taira Eugenia ya nos habló sobre esta parte normativa, que justamente hablar sobre los elementos que se están apuntando desde una parte normativa, en este caso desde el reglamento de la Ley General de Protección Civil, y como segundo momento voy a vincularlo con este esquema de certificación que, como les comento, estamos y se está impulsando desde la Escuela Nacional de Protección Civil. Aquí se ha creado lo que se conoce como un estándar de competencia. Hoy en su momento voy a hablarles justamente qué consiste este estándar de competencia, qué es un estándar de competencia, y este estándar justamente lleva por nombre elaboración de plan de continuidad de operaciones para dependencias y organizaciones. Bien, entonces, pues vamos un poco a contextualizar. Obviamente ya los dos ponentes que me precedieron ya estuvieron hablando sobre esta parte normativa, y aquí un poco más para contextualizar, ¿no? En dónde está este plan de continuidad de operaciones, y como sabemos hay que marcarlo como dentro de estos 3 planes que nos están marcando este artículo del reglamento de la Ley General de Protección Civil, en cuyo artículo 76 justamente nos está mencionando que un programa interno de protección civil está conformado por estos 3 planes, ¿no? El último, justamente, este plan de continuidad de operaciones tiene que ver, y es el tema que voy a compartir. Bueno, voy a hablar de forma muy general sobre estos componentes de este plan de continuidad, señalando lo que obviamente se retoma desde la parte normativa. Y como se menciona, bueno, justamente un plan de continuidad lo que permite es que, ante todo, es un plan de carácter preventivo, un carácter en el cual se están articulando una serie de recursos, actividades, procedimientos para, digamos, estarlos contemplando en caso de que ocurra un desastre. Esto es con la finalidad de darle continuidad a las funciones críticas que se puedan localizar en una dependencia, en una organización, ya sea de carácter público o privado, ¿no? Entonces, en ese sentido, es una guía, es un plan en donde se establecen este punteo de esta serie de actividades y procedimientos que, una vez que se identifican las funciones críticas de una dependencia, pues están permitiendo que sus funciones estén prácticamente operando de manera pues normal, ¿no? En el menor tiempo posible. Evidentemente, bueno, ahorita este plan de continuidad de operaciones cobra un gran sentido por la cuestión de la contingencia sanitaria que estamos viviendo desde hace algunos meses, ¿no? Y es una cuestión que es a nivel global, por ser obviamente una pandemia, y en ese sentido
es, digamos, muy simplificativo hablar de este tipo de planes de continuidad de operaciones. Como les mencioné, básicamente, bueno, son los componentes que contiene un plan de continuidad de operaciones, y esto está establecido en este artículo 76, como les menciono, ¿no? Prácticamente son 12 aspectos que deben de contemplarse en este plan, y son justamente los que están visualizando en esta diapositiva. Voy a tratar de hablarles de forma muy general en qué consiste cada uno de estos aspectos, para posteriormente ya estar hablando sobre este proyecto de certificación basado en este estándar de competencia, cuyo documento está justamente y retoma estos aspectos que se están visualizando en esta diapositiva, ¿no? Entonces, para que un poco vayamos vinculando de qué manera vamos a ir desarrollando esta charla. Bueno, este fundamento legal obviamente tiene que ver con la cuestión normativa, en este caso, y para ir ligando un poco con el estándar de competencia, el estándar de competencia retoma la normatividad federal, en este caso la ley y el reglamento de la Ley General de Protección Civil. Y en el reglamento de esta ley general, lo que se menciona justamente son estos aspectos que les mencionaba anteriormente, que estaban en este listado, y estos son propiamente cómo es que se elaboró este estándar de competencia, ¿no? Retomando justamente la parte normativa y que alude a este artículo. Entonces, en ese sentido, para el caso y cuando se elabora un plan de continuidad de operaciones, siempre la parte normativa es fundamental, ¿no? Al igual que, por ejemplo, cuando elaboramos un programa especial de protección civil, siempre la parte legislativa, la parte normativa, pues permite darle un fundamento a todas las acciones que se van a estar desglosando en ese documento de carácter preventivo, en este caso, este tipo de programas de protección civil. Evidentemente también es importante señalar que además de la parte normativa a nivel federal, también existe una serie de normatividades a nivel estatal y municipal, y como en su momento comentaba el ingeniero Jesús, justamente son o de las complejidades que implica en materia normativa en protección civil, es que cada ley, cada entidad federativa tiene su propia normatividad a nivel estatal, y evidentemente sí está supeditada a lo que menciona la ley general, pero evidentemente ya hay particularidades muy, muy específicas por cada entidad, incluso a nivel también municipal podemos encontrar ciertas variantes, ¿no? Entonces ahí evidentemente cuando ya se habla sobre los componentes de algún programa interno, de algún programa especial, pues evidentemente ahí es cuando surgen las variantes a nivel normativo, ¿no? Entonces es importante que en ese sentido, pues bueno, estemos considerando esas especificaciones, esas cuestiones muy particulares por cada entidad o para cada entidad o cada municipio inclusive, ¿no? Otro de los aspectos que este artículo 76 del reglamento de la Ley General de Protección Civil nos menciona, tiene que ver obviamente con el propósito, ¿no? Con el alcance que tendría este plan de continuidad de operaciones, y básicamente aquí, bueno, es plantearnos la pregunta sencilla de cuál es el propósito de este plan de continuidad de operaciones, ¿no? Y ese sentido, pues obviamente también nos va a arrojar el alcance que tendría este plan de continuidad de operaciones, y esto va a ir dependiendo, y es un aspecto fundamental que quiero señalar y recalcar, tendrá que ver con las atribuciones de esa dependencia, ¿no? Es decir, en función de la misión, la visión que tenga una dependencia, una organización, pues ese va a ser el alcance que tenga mi plan de continuidad de operaciones, ¿no? Para el caso de las entidades públicas, ¿no? Y obviamente en materia de protección civil, el manual de operación y organización del SINAPROT, por ejemplo, nos están marcando ahí las distintas atribuciones que tienen las dependencias en caso de que se presente distintos fenómenos, ya sea de carácter natural o antropogénico. Entonces, eso es importante estarlo resaltando, ¿no?
También es importante dentro de este segundo aspecto que nos menciona el reglamento de la ley general, es que también se debe contar con un equipo en el cual se podrían estar designando los responsables, ¿no?, de cada proceso crítico que podamos localizar en nuestra dependencia. Entonces, eso también es parte importante de este segundo apartado que nos menciona este reglamento. Una de las cosas, digamos, o conceptos fundamentales de este plan de continuidad tiene que ver con los procesos críticos, ¿no? Un plan de continuidad de operaciones tiene una razón de ser porque existe, ¿no?, un análisis de riesgos que permite decir qué funciones podrían verse comprometidas si ocurre un evento A, un evento B, un evento C. Entonces, en ese sentido es muy importante mencionar que un plan de continuidad de operaciones tiene la razón de ser porque funciona en un contexto hipotético, en muchos casos por ser un programa que tiene que elaborarse previo a la ocurrencia de un fenómeno, tiene que justamente responder a una serie de escenarios en la cual justamente se vean comprometidos estos procesos críticos que, de acuerdo al análisis de riesgo, se puedan determinar, y en ese sentido, pues estar ubicándolos para darle continuidad lo más pronto posible, ¿no? Entonces, esa es una parte fundamental de un plan de continuidad de operaciones. La parte de la temporalidad, lo que mencionaba, tiene que prácticamente resolverse en el menor tiempo posible la interrupción de esos procesos en caso de que se llegasen a presentar, y esto obviamente para poder, digamos, garantizar la continuidad de ciertas funciones, ciertos procesos que puedan llevarse a cabo en una dependencia, ya sea de carácter gubernamental o de carácter privado. Esto de lo que menciona, cómo identifico mis procesos críticos. Evidentemente hay una serie de metodologías, hay una serie de técnicas que nos permitirían estar haciendo esta recopilación para poder identificar estos procesos críticos, y una y era lo que mencionaba, tiene que ver con la misión y visión de mi dependencia, ¿no? De acuerdo a la misión y visión de mi dependencia, pues voy yo a identificar exactamente cuáles podrían ser estos procesos críticos que, de acuerdo a cierta reglamentación, tengo yo por atribución llevar a cabo, y que en ese sentido pues puede ser, digamos, un aspecto que podría yo retomar, la parte normativa, para identificar estos procesos de carácter crítico. Como parte de este análisis de riesgos, hay una categorización, ¿no?, de esos procesos, uno que son los procesos estratégicos, que obviamente van relacionados con los resultados de una organización, de una dependencia, y en ese sentido van hacia las autoridades que regulan la operación de la misma, hacia la población, que obviamente es la parte prioritaria, ¿no? Tenemos otro tipo de procesos que son más de carácter operativo, y que esto tiene que ver con la relación directa que se brinda a la población. En este caso, bueno, recaen regularmente procesos en donde se brinda un servicio. En este caso, por ejemplo, el caso de suministros de agua tiene que ver, y ahí hay una serie de estos procesos de carácter operativo. También están estos terceros procesos, que son procesos de soporte, y son obviamente los que facilitan, ¿no?, los recursos para poder llevar a cabo los procesos estratégicos y cumplir de esta manera los procesos de carácter operativos, ¿no? Entonces, en este tipo de procesos regularmente se encuentran lo que son las áreas administrativas, las áreas financieras, los recursos humanos, ¿no?, que son propiamente estas áreas que permiten darle, como su nombre lo dice, un soporte y dar cumplimiento a estos procesos de carácter estratégico. Esto, bueno, es un esquema que es digamos, lo que mencionábamos sobre los procesos estratégicos. Esto ya es probablemente de manera más visual. Y aquí, por ejemplo, es uno de los diagramas, que en este caso, bueno, es parte de la bibliografía que se les compartió,
Es una guía de elaboración de programas especiales que en su momento elaboró la Coordinación Nacional de Protección Civil en la Dirección General de Normatividad, la DGBIN. Y en este manual podemos encontrar justamente, o en este manual se basa esta presentación. Si tienen la oportunidad, pues pueden revisarla, dado que es una guía, digamos, en términos prácticos, que estipula y que se pueden ahí asentar distinta información que puede ser práctica para aquellos que están elaborando ese tipo de programas. Pero bueno, regresando a este punto, justo en este esquema lo que quiero mencionarles es cómo se esquematizan estos procesos de la organización, priorizando aquellos que son de carácter estratégico, otros que son de carácter operativo y otros que son procesos de soporte. Y en ese sentido, cabe mencionar que los que están de color rojo, pues, pues son, digamos, mis procesos críticos, ¿no? No todos los procesos que maneja una dependencia son críticos. Entonces, en ese sentido, el análisis de riesgos nos permitiría estar identificando, para el caso de, en este esquema, por ejemplo, procesos estratégicos, tenemos 3. De esos 3, solamente 2 son los que son estratégicos. Para el caso de operativos, aquí se mencionan 4, solamente 2 de ellos son los que son de carácter crítico. Y para el caso de los procesos de soporte, pues bueno, de estos 8 que se mencionan, solamente 3 son de carácter crítico. Entonces, esta parte en términos de esquematización permiten justamente ilustrar, ¿no? Y en ese poder, digamos, determinar qué proceso sí es crítico y darle prioridad, obviamente, a cada uno de ellos. Este otro punto tiene que ver con la cuestión de sedes alternas. Obviamente, pues, determina justamente qué tipo de estructuras, qué tipo de instalaciones podrían ser consideradas como en un segundo punto, en caso de que el inmueble original de una dependencia pueda sufrir algún daño por un evento de emergencia ocasionado por algún fenómeno de carácter natural o antropogénico. Obviamente, lo ideal es que esta sede pueda cumplir al menos con los requerimientos mínimos para poder, digamos, operar desde estas sedes alternas los procesos críticos de una dependencia o una organización. Por ejemplo, en el caso actual que estamos viviendo, la situación de contingencia, por mencionar un tema, la parte de las sedes que se han llevado a cabo que en este momento incluso se está llevando a cabo la aplicación del examen de licenciatura de la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿no? Ahí se tuvo que hacer justamente una serie de modificaciones, ¿no? Y se propusieron sedes que puedan, digamos, estar operando de manera alterna para poder, digamos, llevar a cabo estos procesos de evaluación. Entonces, en ese sentido, pues, estas sedes de alguna forma tienen que estar cumpliendo con esta serie de infraestructura para dar cumplimiento a una función crítica, que en este caso, bueno, de acuerdo a estos manuales de operación propiamente de los procesos de selección de la universidad, pues es importante que puedan estarse ya implementando y dar continuidad a este proceso. Para el caso de esta aplicación de exámenes a nivel licenciatura. La guía de asociación o cadena de mando básicamente tiene que ver con un directorio en el cual haya un responsable de una función crítica, ¿no? En ese sentido, aquí es importante mencionar que ese responsable debe de tener, digamos, la toma de decisiones, es decir, tiene que tener un cargo, en este caso, a nivel directivo, y que pueda, en ese sentido, ser, digamos, el que pueda coordinar esta serie de actividades que tienen que ver ya propiamente con la implementación y activación de un plan de continuidad de operaciones. Entonces, es propiamente y de manera muy esquemática, como se menciona en esta guía, prácticamente es contar con un directorio sobre el responsable de los procesos críticos
y que en este caso va obviamente desde la parte jerárquica, es decir, quién está siendo el responsable de un proceso, y sucesivamente quiénes serían, digamos, el equipo que apoyaría la coordinación de estas funciones críticas. También tenemos por acá una serie de recursos humanos. Como parte de este plan de continuidad de operaciones, es necesario también hacer un estudio, un análisis de qué recursos humanos tendrían que ser los necesarios para realizar al menos lo más importante, ¿no? Y las funciones cruciales para la operación de una dependencia o una entidad. Este caso, bueno, este tipo de recursos también incluye no solamente recursos humanos, sino también tiene que ver con los recursos a nivel técnico, a nivel recursos de tipo operacional, ¿no? Y en ese sentido también es importante identificar este tipo de aspectos. Tiene que ver, otro punto que también nos marca esta guía de elaboración de plan de continuidad, tiene que ver con la cuestión de dependencias e interdependencias. Esto es básicamente cómo llevamos a cabo la comunicación entre las distintas dependencias que también se ven involucradas en mi plan de continuidad de operaciones. Este es un aspecto también importante, al igual que un programa, especial de protección civil. También la parte de la coparticipación, la parte de la corresponsabilidad, también se ve reflejada cuando se implementa o se lleva a cabo la activación de un plan de continuidad de operaciones. La serie de comunicación que se va a dar entre una dependencia y otra, pues es importante, ¿no? Dado que esa comunicación permitiría digamos, el éxito, ¿no? De que un proceso crítico se continúe. Entonces, también esta parte es importante, la cuestión de la coparticipación entre dependencias. También, bueno, tiene que ver con la cuestión de recursos humanos. También hay una cuestión de recursos mínimos que se tendrían que estar contemplando para la operación de estas funciones críticas. Y obviamente esos recursos mínimos, evidentemente por haber una situación de contingencia, de emergencia, lo que se requiere en este caso, y digo, un poco contextualizando lo que ocurre con la situación de la pandemia, pues evidentemente muchas dependencias han operado con la menor cantidad de recursos humanos en las propias dependencias. Entonces, en ese sentido, pues bueno, este punto creo que es más que elocuente en términos de la realidad que estamos viviendo, incluso con nuestras propias áreas de trabajo. La interoperabilidad de las comunicaciones. Esto tiene que ver con la comunicación que se lleva a cabo de manera interna entre todos los que van a operar un programa interno de protección civil, ¿no? Esto obviamente tiene el propósito de estar fluyendo, ¿no? De manera exitosa, ¿no? La información durante una situación de emergencia, de contingencia, y que en ese sentido pues permita que todos los procesos críticos puedan llevarse a cabo. Otro punto importante de un programa, de un plan de continuidad de operaciones tiene que ver con la cuestión del respaldo de la información. En ese sentido, hay una serie y hay toda una cuestión de carácter tecnológico que permitiría, ¿no?, estar llevando a cabo o que la dependencia lleve a cabo para poder respaldar la información que en este caso se considera pues esencial para la operación de una dependencia, ¿no? Sabemos que, bueno, actualmente las dependencias de carácter gubernamental, de carácter privado, pues manejan una serie de información, una cantidad de información, la cual resulta fundamental poder, digamos, tener un plan de contingencia justo para poder hacer estos respaldos que a nivel día, pues se pueden utilizar soportes de carácter tecnológico que permitirían, digamos, mantener y garantizar que esta información no se pierda durante alguna cuestión de emergencia, ¿no? Entonces, en ese sentido es bien importante también estar considerando de qué forma se va a llevar a cabo el respaldo de esta información. Y el otro, bueno, tiene que ver propiamente ya con la activación del plan. Esto tiene que ver ya con ciertos protocolos de actuación, ciertas estrategias que se llevan ya a cabo para poder, digamos, operar este plan de continuidad.
Hay todavía, decía, hay una serie de estrategias, y que en el caso de la guía que se compartió como bibliografía, mencionan algunas de ellas, ¿no? Obviamente, pues bueno, este tipo de estrategias estaría en función del alcance de la dependencia, sus propias misiones, su propia visión, y obviamente consideramos también el personal con el que contaría para llevar a cabo esta activación de este plan de continuidad. Bueno, a grandes rasgos lo que quise compartirles fue propiamente estos aspectos que de manera muy general se comparten en este artículo 76 y que forman parte de lo que debe contener este plan de continuidad de operaciones. Esto, insisto, fue el punto de lance para poder, digamos, crear lo que a continuación voy a compartirles, y que es obviamente, pues, lo que en este sentido quiero hacer mayor énfasis, y tiene que ver con este proyecto de certificación que tiene la Escuela Nacional de Protección Civil. Para comenzar, bueno, un poco contextualizar cómo es que surge este proyecto de certificación y por qué por medio de estándares de competencia. Hace aproximadamente 3 años más o menos se empieza a crear desde esta Subdirección de Acreditación y Certificación un modelo en el cual, por normatividad, el artículo 22 de la Ley General de Protección Civil menciona que para el tema y para las funciones de protección civil se debe de crear un mecanismo de certificación que esté basado en lo que se conocen como estándares de competencia. Es así como, en ese sentido, la Escuela Nacional de Protección Civil del CENAPRED, pues obviamente se dio a la tarea de empezar a crear una oferta en estándares de competencia que permitieran evaluar funciones en materia de protección civil. Uno de los, hasta el momento se han creado 7 estándares de competencia. Estos estándares de competencia se elaboran por medio de lo que se conocen grupos técnicos. Es un grupo técnico que está conformado por, digamos, personas de distintas dependencias de carácter público y privado, y la idea es que en ese sentido se lleven a cabo sesiones de trabajo que permitan, como el nombre de este documento lo dice, estandarizar, es decir, poner en este documento qué aspectos de manera muy general se podrían estar contemplando para evaluar con fines de certificar una función en particular. Es así como surge este proyecto de certificación, y en particular este estándar de competencia. Todos los estándares de competencia tienen un código. Para el caso de este estándar tiene el código 0907. Este estándar de competencia y este esquema de certificación está acreditado o está avalado por un fideicomiso de la Secretaría de Educación Pública, el CONOCER, que es el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales. Entonces, por medio de este fideicomiso es como se crea estos estándares, cuyos, bueno, actualmente existen alrededor de 1.500 estándares, todos ellos, pues bueno, en distintas funciones. Y para el tema de protección civil, digamos, son recientes, son 7 estándares que se han ido creando, se han ido elaborando, se han ido actualizando, incluso algunos de ellos ya, y en ese sentido es quizás como de los proyectos pioneros que vienen propiamente a impulsar desde la parte formativa, desde la parte de profesionalización, este tipo de esquemas. Bueno, este es propiamente como el contexto en el cual surge este proyecto de certificación por medio de este modelo. Vamos a... Ok, la que sigue, creo que se trabó, perfecto. Ok, bueno, continuando un poco con este esquema, lo que mencionaba en su momento, y creo que también sirve de preámbulo y un poco acotar, cuando mencionamos o la gente menciona que quiere certificarse en protección civil. Y ahí obviamente lo que nosotros señalamos es que más que certificarse en protección civil, es certificarse en una función, en un aspecto muy particular de esto que se conoce protección civil, ¿no? Protección civil siempre implica un enfoque en el cual se ven inmiscuidos toda una serie de aspectos
que pueden ser pues de carácter preventivo, carácter reactivo, ¿no? Y que en ese sentido pues implica una serie de funciones más que una sola actividad por sí misma de forma muy abstracta como protección civil. Entonces justamente este esquema de certificación lo que realiza y lo que certifica es una función que lleva a cabo una persona en particular. Es decir, se certifica a la persona, no certifica a una dependencia, a un grupo de personas, sino que lo lleva a cabo por medio, o se certifica la función que lleva a cabo una persona en un lugar determinado. En ese sentido, justamente este modelo lo que realiza es que se hace un reconocimiento de la experiencia que en este caso lleva a cabo una persona y que ha ido adquiriendo a lo largo de su experiencia laboral en una función en particular, ¿no? El caso, por ejemplo, y pensemos en los rescatistas, ellos llevan, y seguramente por muchos años se han preparado y han estado, pues, incluso perfeccionando sus propias técnicas en el campo, ¿no? En las atenciones de emergencia que llevan a cabo. Entonces cuentan con una serie de conocimientos, habilidades, destrezas que les permite ir, pues, y desarrollar una función en particular, ¿no? Como el caso de un rescatista. Este esquema de certificación justamente lo que hace es certifica esa función de carácter laboral y al final de cuentas se emite un certificado en caso de que la persona, una vez que se someta a un proceso de evaluación por medio de un estándar de competencia, pueda, digamos, adquirir o ser reconocida esa función por medio de este esquema, ¿no? Entonces, este esquema, pues, es un reconocimiento a los conocimientos, habilidades y destrezas de una persona en un contexto particular o que lleva a cabo en un contexto particular. Bueno, esto es propiamente lo que menciono, a resumidas cuentas, es una competencia laboral que implica un saber hacer, un saber ser, un saber que es propiamente un bagaje teórico, un bagaje de carácter conceptual sobre la función en la cual me quiero certificar. Para el caso de protección civil o para el caso de este estándar de competencia, obviamente tiene que ver con el bagaje teórico sobre desde qué es un plan de continuidad de operaciones, la parte normativa, la parte procedimental incluso, y este saber, pues obviamente es parte de este bagaje o de este componente de una competencia. También está obviamente el saber hacer, que implicaría ya que la persona demuestre que sabe por lo menos estructurar un plan de continuidad de operaciones, que sepa en ese sentido estructurar, colocar la información que cada uno de los puntos nos estaría pidiendo, y tiene también que ver con un saber ser. Eso tiene que ver con una cuestión de carácter actitudinal y que también forma parte de esta competencia laboral, que también está normada por lo que es la Ley General de Educación en su artículo 45 y que menciona que las personas pueden justamente estarse certificando o certificar su competencia laboral y por medio de estos tres aspectos. Bueno, este proceso de certificación está fundamentado justamente en esto que se conoce como un estándar de competencia. Este estándar de competencia es un documento de validez oficial en toda la República Mexicana. Este estándar, como señalé, se diseña por medio de un grupo técnicos, se establece ahí qué aspectos se va a evaluar para determinada función y tiene propiamente el carácter de estar pues estipulando ahí qué voy a evaluar de esa función. Obviamente se crea un instrumento de evaluación que propiamente es el que se estaría llevando a cabo para pues propiamente evaluar esa función. Y también este proceso se lleva a cabo en una entidad de certificación y evaluación. En este caso, digamos, es la entidad en la cual, digamos, está acreditada ante este fideicomiso para llevar a cabo esta serie de actividades de evaluación con fines de certificación. En este caso, bueno, esta Escuela Nacional de Protección Civil está justamente acreditada como una entidad de certificación y evaluación ante este fideicomiso, el conocer, tiene una clave y esta entidad puede llevar a cabo estos procesos de evaluación con fines de certificación.
Este estándar de competencia, el 907, está propiamente estructurado en estos tres elementos. Cada uno de estos tres elementos está prácticamente retomando justamente esta parte normativa que les compartí al inicio. Aquí se ve una imagen justamente de estos grupos técnicos que están llevando a cabo la elaboración de un estándar de competencia. Prácticamente, bueno, son discusiones que pueden, digamos, prolongarse, ¿no?, por la complejidad, ¿no?, que implica justamente llegar a un momento en el cual se tienen que tomar acuerdos sobre qué y qué aspectos se toman en cuenta para poder estandarizar o generalizar una función en particular. Bien, este estándar, como comento, y la estructura de todos los estándares de competencia, ya sea de este título o cualquier otro, siempre está estructurado en lo que se conocen como elementos. Para el caso de este estándar de competencia, está estructurado en tres grandes elementos. Cada uno de estos elementos, a su vez, se desglosa a otra serie de desempeños que permiten, digamos, evaluar cada uno de estos elementos. Para el caso de este estándar, por ejemplo, el elemento 1, que es presentar los riesgos a lo que está expuesta una dependencia y organización, tiene a su vez dos criterios. Y con esto quiero también ir aterrizando sobre cómo es que se lleva a cabo estos procesos de evaluación con fines de certificación. Aquí las personas o el proceso como está diseñado es que por medio de escenarios ficticios, regularmente son escenarios que son en formatos impresos, la persona que lleva a cabo estos procesos de evaluación, pues propiamente tiene que pues leer estos escenarios y llevar a cabo pues el cumplimiento de cada uno de los aspectos que se mencionan en el estándar. Para este primer elemento, por ejemplo, hay que identificar los riesgos. Y en ese sentido, justamente el escenario propicia, ¿no?, una serie de información que a partir de ella pues se podrían ir desglosando este primer elemento, ¿no?, cómo identificar los riesgos. El criterio 1, por ejemplo, se mencionan los componentes para determinar el nivel de riesgo de la dependencia u organización. El criterio 2 tiene que ver también con el nivel de riesgos al que está expuesta un área específica de la dependencia u organización. Esto, ya digo, se realiza mediante escenarios ficticios que el candidato o la candidata, ¿no?, así se denominan las personas que se someten a estos procesos de evaluación, pues estarían, digamos, requisitando, estarían llenando ciertos formatos para llevar a cabo el cumplimiento de este primer elemento con estos dos criterios, ¿no? Criterio 1, por ejemplo, ¿cómo determinar el nivel de riesgos? Esto es como una de las primeras preguntas que el grupo técnico se partió para poder, digamos, desglosar cómo es que se va a evaluar a una persona, ¿no?, para poder determinar el nivel de riesgos, ¿no? Obviamente, y con los escenarios ficticios que se están colocando, aquí de entrada lo que se considera es que tendría que estar identificando la actividad a la que se dedica la dependencia. Obviamente esto va en función de la misión, visión, marco normativo y atribuciones de la misma. La ubicación física del inmueble, los eventos, emergencias históricas de mayor impacto, eso tendría que ver también con una cuestión para contextualizar propiamente nuestra dependencia, el tipo de fenómeno y agente perturbador, ¿no?, de mayor impacto que ha tenido, que de forma histórica ha tenido esa dependencia, la población afectada, el área de mayor afectación, y estos consideramos también los riesgos de carácter interno, los riesgos internos que pueden llegar a interrumpir la operación, y también está por ahí los riesgos externos y su nivel de impacto. Esto se podría categorizar por alto, medio o bajo, ¿no? Estos son, bueno, los aspectos que a su vez este criterio también contempla y que las personas que se someten a esos procesos de evaluación tendrían que responder prácticamente a este punteo que les estoy mencionando. El criterio 2, el grupo técnico estableció que para cómo establecer este nivel de riesgos,
pues es de determinar un área crítica, los riesgos internos a los que pueden llegar a interrumpir la operación, los recursos disponibles para la operación del área crítica y el nivel de riesgos del área crítica que presenta mayor riesgos en términos de carácter cualitativo. Y en este caso, bueno, estas tres categorías que también se manejan es alto, medio y bajo. Entonces, esto es parte también de estos criterios que se contemplan en estos procesos de evaluación. Tenemos este segundo elemento de este mismo estándar de competencia y tiene que ver con las funciones críticas o esenciales que impactan la operación, ¿no? Este es, digamos, y siguiendo el tema de plan de continuidad, la parte fundamental de este tipo de programas, ¿no? Identificar funciones críticas de nuestra dependencia u organización. Para el caso de este elemento, de este estándar de competencia, se manejaron dos criterios. El primero de ellos tiene que ver con las funciones, actividades y procesos generales de la dependencia, y el segundo criterio tiene que ver con los procesos críticos, ¿no?, de una dependencia u organización, ¿no? Por un lado son funciones y por el otro lado son procesos. Y aquí obviamente es también un poco, y lo que quedó estipulado por parte del grupo técnico, para el caso del criterio 1, y tiene que ver con las funciones, pues obviamente es identificar, ¿no?, un área crítica que forme parte de nuestra estructura orgánica de alguna dependencia, de alguna organización, y otro tiene que ver con los procesos generales que realiza esa área crítica, y como tercer punto tiene que ver con las actividades realizadas por cada proceso seleccionado. Para el caso del criterio 2, prácticamente lo que se mencionan en este criterio tiene que ver con la identificación de los procesos críticos. Para ello, bueno, se determinó que se tendría que estar haciendo una evaluación del impacto potencial. Otro tiene que ver con incluir la evaluación del impacto potencial a las instalaciones. Como tercer punto de este segundo criterio, tiene que ver con la evaluación del impacto potencial para el caso de la población, medio ambiente, y como penúltimo tiene que ver con la parte del aspecto financiero económico, y el último de ellos que es la parte legal. Entonces, lo complejo, ¿no?, de estos estándares, ¿no?, de este estándar, justamente es crear los instrumentos que permitan hacer esta recopilación de información para poder evaluar esta serie de aspectos, ¿no? Afortunadamente, bueno, sí ya contamos con un instrumento de evaluación, pero obviamente ahí solamente se utilizan formatos para ir requisitando cada uno de estos aspectos en función del escenario que se le proporcione a cada persona. Entonces, han sido, y este tipo de estándares, al igual que tenemos otro estándar que es el de elaboración de programas especiales de protección civil, ahí obviamente por ser ambos programas de carácter preventivo, ¿no?, de carácter más quizás organizativo, pues es una serie de pasos que en este caso se utilizan formatos que se han ido diseñando para para requisitar estos puntos que se están mencionando. Y llegamos por fin a este tercer elemento de este estándar de competencia. Tiene que ver y bueno, aquí nada más se determinó un criterio, y tiene que ver con las estrategias del proceso crítico. Aquí se lleva a cabo las estrategias ya para la operación, para la implementación de un plan de continuidad de operaciones. Y como parte de estas estrategias, lo que se determinó que hay que evaluar para las personas que acudan a estos procesos de certificación es obviamente pedirles que identifiquen el proceso crítico, identificar el área sustantiva de ese proceso, obviamente mencionar ahí la sede alterna, las líneas de sucesión o mandos o estructura de continuidad adecuada, el árbol de llamadas, que es propiamente esta serie de comunicaciones que se van a ir dando entre dependencias, las estrategias para el establecimiento de la operación, otra estrategia para ahorrar la mayor cantidad de recursos, y otra que tiene que ver con
propiamente la continuidad que prevenga la seguridad, en este caso de los trabajadores y beneficiarios. Entonces, es un punto, digamos, muy general de cómo está estructurado este estándar de competencia. Prácticamente, como menciono, son aspectos que están retomados desde la parte normativa y que tiene que ver con estos componentes que se anuncian en este artículo 76 de este reglamento de la Ley General de Protección Civil. Ya para ir finalizando esta charla, este es propiamente el proceso de certificación que se lleva a cabo bajo este mecanismo. Como su nombre lo dice, es un proceso, son una serie de pasos, una serie de etapas que lleva cada una de ellas un tiempo determinado y que se anuncian justamente en este diagrama que les estoy presentando. Propiamente este proceso de certificación inicia con una aplicación diagnóstica, es una evaluación diagnóstica, porque recordemos que este proceso de certificación asume o es recomendable que las personas ya cuenten con experiencia, con conocimientos en estos temas o en el tema, a la función en la cual se van a certificar. Para el caso de plan de continuidad de operaciones, tendrían que ser personas que ya cuenten con este bagaje teórico, con esta expertise, digamos, en materia de elaboración de plan de continuidad de operaciones, y que en ese sentido no partimos de cero, ¿no? Ya partimos que esta persona ya cuenta con ese bagaje en términos teóricos, en términos procedimentales, y que por eso se inicia como una aplicación diagnóstica. En esa aplicación diagnóstica se determina, digamos, en qué áreas, al menos en términos conceptuales, tendría que estar reforzando para poder, digamos, garantizar o estar como predisponiendo si puede, digamos, alcanzar el puntaje necesario para poder obtener una certificación. Bueno, obviamente se recibe un resultado, hay una parte administrativa, que es propiamente la parte en la cual se recopilan cierta información de carácter personal, información personal, esto para ir armando los expedientes que se van resguardando en esta entidad de certificación. Y la parte, el número 4 es la parte crucial, ahí se aplica la evaluación de acuerdo a los instrumentos de un estándar de competencia. Cada estándar de competencia tiene un puntaje que se estipula para poder, digamos, ser considerado como competente o todavía aún no competente. Son esas dos categorías que se maneja bajo este esquema, es decir, aprobado o aún no aprobado, y que para el caso de este estándar de plan de continuidad tiene un puntaje. No recuerdo ahorita, me parece que son 98 puntos los que se tendrían que alcanzar para poder ser considerado como aprobado. Después de la aplicación de la evaluaón hay una revisión de la misma, hay una emisión del certificado, del resultado como número 6, como número 7 y después, en caso de que la persona haya alcanzado el puntaje que se menciona o que se estipula en cada estándar de competencia, como número 7 se hace justamente una gestión del certificado ante este fideicomiso, ante este Consejo Nacional de Normalización y Competencias Laborales. Y por penúltimo número, el número 8, hay un pago por parte del candidato, ya decía, es la persona que lleva a cabo estos procesos de evaluación. Hay un pago, en este caso, a este fideicomiso para la emisión del certificado y por último se entrega este certificado al usuario. Aquí cabe señalar que justamente todo este proceso, pues prácticamente en términos o en el aspecto económico, únicamente es en el paso número 8, en el cual, digamos, la persona está, pues, digamos, pagando por este servicio y que en este caso, bueno, incluso es al propio conocer a este fideicomiso de la Secretaría de Educación Pública. Esto es a grandes rasgos lo que se lleva a cabo en este proceso de certificación y aplica para todos los estándares que esta entidad está implementando. En estos momentos, justamente esta entidad de certificación y evaluación
está por iniciar justamente la implementación, la operación de estos procesos de evaluación con este estándar en particular, el 907. Hemos estado ya operando por ahí el 908, que es la elaboración de programas especiales. Para el caso de este estándar, vamos a estar prácticamente arrancando en un par de meses, si no es que antes, estos procesos ya de evaluación. Y aquí cabe ir haciendo la siguiente acotación. Esta entidad, por lo menos hasta el momento, estamos implementando estos procesos de certificación para el sector público. Estamos haciendo ahí propiamente también lo que en materia normativa nos está estipulando para el caso de titulares estatales, municipales, estar considerando que ellos serían los primeros que tendrían que contar con una certificación de este tipo para poder desempeñar un cargo como es el de titular. Entonces, bueno, y ahorita se está implementando para el sector público. Y obviamente, como segundo punto y haciendo énfasis, lo recomendable es que las personas que soliciten estos procesos pues cuenten y tengan un perfil, ¿no? Que en este sentido sea recomendable que cuenten ya con la experiencia y con los conocimientos en los temas que implica la función a certificar por medio de un estándar de competencia. Entonces, ese también es un punto que pues es crucial, y esto tiene que ver ya con la, pues, hemos tenido, ¿no? Han venido personas y de repente, pues, no cumplen quizás o se les dificulta, obviamente, ya presentar el proceso de evaluación, porque obviamente, pues, no precisamente llevan a cabo una función en sus lugares de trabajo que tienen que ver justamente con la función que se enmarca un estándar de competencia. Entonces, aquí sí es importante estar y recalcar esta parte. No partimos de cero, no partimos ya del hecho de que sí, ya hay por lo menos unos 3 años, ¿no? Que llevan con, o 3 años de experiencia en una función en particular. Y por último, y creo que con esto también ya es para cerrar, tiene que ver propiamente con este esquema de formación que en este caso la Escuela Nacional de Protección Civil ha estado impulsando, y tiene que ver con este esquema de certificación, el cual al final de cuentas contribuye justamente a estar profesionalizando, y es una opción, ¿no? De las múltiples que tiene esta escuela en materia formativa. Y en ese sentido, bueno, ha sido pues un proyecto que ha ido fortaleciéndose. Es un proyecto, ya decía al inicio, nuevo, ¿no? Reciente nuevo, ¿no? Hace 3 años más o menos que empezó un poco a crearse este mecanismo, y en ese sentido, pues bueno, ¿no? Estamos tratando de dar la atención a las solicitudes que ya en estos momentos ya tenemos, pero ahí, bueno, les pediríamos un poco de paciencia. Obviamente somos una entidad pequeña, pero en la medida de lo posible vamos a tratar de atender las solicitudes que ya tenemos, y que incluso a nivel nacional, porque ese es un punto importante, damos justamente por ser una entidad federal a nivel nacional, y obviamente ya decía, por ser una entidad pequeña, pues digamos tenemos ese gran reto, ¿no? Entonces, aquí será importante ya tener como claro estos 3 puntos que les comparto, y prácticamente con eso estoy terminando este esquema de certificación, y en particular con este estándar de competencia.